efecto. Los demás modos de determinación del proceso, el desistimiento del proceso del derecho, la transacción, la conciliación, el allanamiento, dependen siempre de una voluntad expresa de las partes. En el caso del desistimiento de la parte actora, en el desistimiento del proceso que requiere el consentimiento puede haber también un consentimiento expreso o una voluntad expresa por parte de la demandada. En el caso de la transacción y de la conciliación, la voluntad de las dos partes. En el caso del allanamiento, la voluntad expresa de la demandada al allanarse y con eso, si el allanamiento es total, provocar la finalización o extinción del proceso. Eh, acá no, acá no hay una voluntad expresa por parte de ninguna de las partes. Sí hay una voluntad, entre comillas, presunta o inferida por la ley a partir de determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, precisamente esas circunstancias van a tener que ver con los presupuestos de la caducidad. Entonces, la caducidad va a ser el modo normal de terminación del proceso que se va a producir como consecuencia o a partir de la inactividad procesal durante los plazos establecidos por la ley. Esto ya nos va adelantando cuáles son los presupuestos, los 4 presupuestos que tienen que reunirse para que se opere y se pueda decretar la caducidad de la instancia. En primer término, tiene que haber una instancia. En segundo término, tiene que haber inactividad procesal. Esto hace a la esencia del instituto de la caducidad de la instancia. En tercer término, tiene que haber transcurrido el plazo o los plazos determinados por la ley. Y en cuarto término, tiene que haber una resolución judicial que la declare, porque la caducidad no opera en forma automática. Acá el principio de perentoriedad de los plazos como que no rige. ¿Sí? El fundamento de la caducidad de la instancia es bastante obvio. Eh, el, eh, el proceso es esencialmente dinámico. El proceso no puede estar parado, no puede estar detenido, no puede estar inactivo sin justificación alguna. Hay veces que el proceso está inactivo, y lo vamos a ver cuando veamos las excepciones, porque se ha decretado la suspensión de las actuaciones por determinada situación. Pero de lo contrario, el proceso siempre tiene que tener una actividad procesal permanente. Esto no significa que todos los días haya que interponer un escrito y todos los días tengan que salir resoluciones. Pero sí que tiene que estar transitando siempre una etapa determinada y siempre tiene que haber un acto procesal próximo a la vista. Puede ser de que yo haya pedido la fijación de una audiencia para declaración de un testigo, se fija la audiencia para dentro de un mes y medio. Obviamente que de acá a un mes y medio es probable que no haya otra actividad procesal necesaria, no tengo otra actividad procesal, otro acto procesal para realizar. Pero estamos en vista o a la espera de esta audiencia. La demora obviamente no me va a ser imputable. El proceso, les decía, es esencialmente dinámico. Esto también tiene que ver con el principio dispositivo. El principio dispositivo impone en una primera instancia el impulso procesal a las partes. De todas formas, recuerden que en la provincia de Buenos Aires el impulso procesal no es exclusivo de las partes, sino que el juez tiene la facultad de impulsar el proceso a partir de lo que dice el artículo 36, inciso primero. Y en el Código de Nación tenemos un problema, porque a partir de la reforma de la ley 25.488, a fines del 2001, el artículo 36 dispone que el juez tiene el deber de impulsar el proceso. Con lo cual, esto desdibuja bastante la carga de las partes. Sin embargo, en el Código de Naciones sigue estando el instituto de la caducidad de la instancia. Esto vamos a ver que tiene que ver, es un poco una desprolijidad del Código de Nación, o de la reforma del Código de Nación, porque permite que el juez declare la caducidad de oficio y al mismo tiempo establece que el juez tiene el deber de impulsar el proceso. ¿Sí? Lo cual es por lo menos contradictorio. Por otro lado, también hay una incidencia en la cuestión del Código Civil y Comercial, particularmente respecto a los procesos de familia. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial tiene un sinnúmero de normas de carácter esencialmente procesal, más allá de la limitación constitucional del artículo 75, inciso 12,
Y particularmente en materia de familia, los procesos la regulación procesal de los procesos de familia es bastante detallada. Y particularmente establece cuáles son los principios del proceso de familia, y uno de esos es, de acuerdo surge el artículo 706 y 709 del Código Procesal, perdón, del Código Civil y Comercial, es la oficiosidad. Es decir, el juez tiene y lo dice expresamente el 709 del Código Civil y Comercial, el juez tiene la obligación, el deber de impulsar oficiosamente, de oficio, el proceso. Esto entonces desdibuja el instituto de la caducidad de la instancia en materia de proceso de familia. Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el proceso de familia sigue estando regulado por el Código Procesal Civil y Comercial, que, si bien establece, tiene un apartado, capítulo específico o un título específico para proceso de familia, aplica los principios generales del proceso civil, entre ellos la caducidad de la instancia, con lo cual hay una especie de colisión entre el Código Civil y Comercial y el Código Procesal, y que es otro de los tantísimos motivos que exigen una urgente reforma del Código Procesal para, entre otras cosas, ayornarlo, no solamente a un necesario nuevo proceso, más oral, con mayor inmediación, sino también ayornarlo al Código Civil y Comercial, porque son varias las contradicciones que terminan apareciendo, no solamente esta. Vamos a meternos ahora sí en la regulación específica de la caducidad de la instancia. Ustedes en el código de la provincia lo van a ver a partir del artículo 310, en el de Nación a partir del artículo también 310. En primer término, yo les decía, tiene que haber una instancia. Este es el primer presupuesto. Para que haya caducidad de instancia, tiene que haber abierta una instancia, o tiene que estar vigente una instancia. ¿Cuándo comienza una instancia? El Código de Nación, fíjense en el artículo 310, en el último párrafo, dice, la instancia comienza con la interposición de la demanda y termina con el dictado de la sentencia. Este párrafo no está en el Código de Provincia. En el Código de Nación este párrafo fue agregado en una reforma, no estaba tampoco originalmente. ¿Y por qué se lo agregó? Precisamente porque el comienzo y la finalización de la instancia fue motivo de discusión jurisprudencial y doctrinaria. Lo que dice el Código de Nación, y este criterio ha sido adoptado jurisprudencialmente tanto por la Cámara Local como por la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires, es que la instancia comienza con la interposición de la demanda. Esto había generado muchas veces una discusión respecto de si cuando la parte actora interponía la demanda, se ordena el traslado de la demanda y la parte actora todavía no la notifica, es decir, la parte demandada todavía no está presentada, ¿sí? La cédula, si no la hace la parte interesada, la parte actora del juzgado de oficio, podría hacerla, pero es muy raro que la haga, la verdad. Entonces, por ahí interpuso la demanda no sé, el 16 de diciembre del 2019, salió un traslado de la demanda, una resolución el 27 de diciembre del 2019 diciendo de la demanda, traslado a la parte demandada por el plazo de 15 días, 10 días, 5 días, según el caso, quien deberá comparecer y estar a derecho bajo el procedimiento de rebeldía, notifíquese. La parte actora no hizo nada, más nada, y ahí quedó, durmiendo el expediente, ¿sí? ¿Hay una instancia? Sí, evidentemente sí. ¿Y esto qué significa? ¿Podría el demandado presentarse espontáneamente y pedir la caducidad de instancia? Bueno, algunos decían no, porque todavía no está notificada la demanda. Si no está notificada la demanda, no hay instancia. Es lo que sostenían algunos. Era la doctrina que se conocía como que la parte actora era, entre comillas, dueña de la instancia o dueña del proceso. Este agregado al Código de Nación, y además, y también el criterio unánime, también en provincia, a pesar de que no está expresamente en la ley, termina con esta discusión, y es la instancia comienza con la interposición de la demanda, independientemente que estuviera o no notificada. ¿Está?
Es decir, aunque no estuviera notificada, aunque el demandado nunca fue noticiado de la existencia de ese proceso, podría presentarse espontáneamente y pedir la caducidad de la instancia. Vamos a ver que en realidad en la provincia, con el sistema que tenemos de intimación previa, esto queda un poquito también desdibujado, esta discusión. Pero en Nación sigue vigente, donde no hay intimación previa, como vamos a ver en un rato, el demandado podría presentarse en cualquier momento diciendo, pido la causa de instancia. Si el demandado se entera, de casualidad, de que hay un proceso del cual no notifica una demanda y el traslado de demanda está ordenado hace 8 meses, podría presentarse espontáneamente y pedir la causa de la instancia. La instancia, repito, se abre con la interposición de la demanda. Hay alguna discusión respecto de si la demanda está interpuesta, pero todavía no está ordenado el traslado. A veces cuando interpongo una demanda, el juez me saca un despacho que no es el traslado de demanda, sino que me saca un previamente. Ustedes vieron el rechazo in limine del 336. El rechazo in limine tiene dos aristas o dos costados. Uno es el rechazo in limine porque la demanda es improponible, tiene un objeto ilícito, o es un hecho, no, es un hecho, o los hechos invocados de ninguna manera pueden llevar a una sentencia favorable. Es decir, un rechazo in limine por el fondo de la cuestión planteada, o también puede haber un rechazo in limine por una cuestión formal. La demanda adolece de alguno de los requisitos del 330. Entonces el juez, supongamos que me olvidé de poner el domicilio del demandado, ¿sí? En la demanda. Entonces el juez va a decir, Mar del Plata, 22 de mayo del 2020, previamente cúmplase con el inciso 2 del artículo 330. ¿Sí? Firma del juez. ¿Sí? Entonces, todavía no está ordenado el traslado de la demanda. ¿Hay abierta una instancia? Bueno, algunos consideran que sí, que la demanda está interpuesta y por lo tanto ya hay una instancia, y otros consideran, como Kilmanovich, consideran que no, que hasta que no haya un traslado, no. ¿Sí? Repito, la cuestión no deja de ser discutible. ¿Cuándo termina la instancia? Con el dictado de la sentencia. Acá había otra discusión. ¿Es con el dictado de la sentencia o con la notificación de la sentencia? Es con el dictado de la sentencia. El Código de Nación lo dice expresamente, y en provincia también el criterio, que es prácticamente unánime, es que con el dictado de la sentencia. Ojo que Palacio considera que es con la notificación. El problema que hay es que la notificación es, en realidad, la ley se lo impone al juzgado o tribunal. Es decir, el juzgado o tribunal de oficio tiene que notificar la sentencia. Algo que durante décadas no se hizo jamás. Y de hecho hay juzgados que siguen sin hacerlo. Hay juzgados que sí ya lo están haciendo, ¿sí? Lo notifican de oficio. Entonces, si la ley impone al juzgado, al juez, notificar de oficio la sentencia, vos no podés decirle a la parte interesada, a la parte actora, decirle, te decreto la caducidad porque no notificaste la sentencia. ¿Está claro? Si el supuesto sería, si se dicta la sentencia, pasan meses, varios meses, vamos a ver cuántos, pongámosles 8, pongámosle 8 meses, sin que se notifique la sentencia. ¿Se puede decretar la caducidad de instancia? No, porque la instancia ya terminó con la sentencia. ¿Sí? Empieza con la interposición de la demanda, termina con la sentencia. ¿Está claro? Independientemente de que estuviera o no notificada. Vamos con el segundo presupuesto, que es el tema de los plazos. Perdón, primero vamos con la inactividad. Para que haya caducidad de la instancia, tiene que haber inactividad procesal, es decir, no tiene que haber actos procesales que sean idóneos para impulsar el proceso. ¿Qué significa actos procesales que sean idóneos para impulsar el proceso? Actos procesales que generen que el proceso avance de una etapa a otra. ¿Está claro? Que le provoquen o que generen el desarrollo, obviamente hacia adelante, porque el proceso es una actividad esencialmente progresiva, siempre va hacia adelante, el desarrollo del proceso. ¿Está claro? Entonces, que se presente un nuevo letrado, o cambiar el domicilio, o constituir un nuevo domicilio, o que el letrado patrocinante se presente ahora como apoderado, acompañando el poder. No son actos impulsorios.
mismo una medida, el pedido de una medida cautelar, tampoco es un acto impulsorio, porque la medida cautelar es accesoria a la cuestión principal, al proceso principal. ¿Está claro? Entonces, eso no genera un impulso al proceso principal. ¿Estamos? Es un, un trámite procesal aparte del proceso principal. Entonces, no quiero decir incidental porque no es exactamente incidental, pero no es el proceso principal, de manera tal de que tampoco provoca el impulso procesal. ¿Cómo se computa? ¿Sí? Fíjense el 311, el tema del cómputo. Se va a el periodo de caducidad o el plazo de caducidad, se va a computar a partir del último acto impulsorio, a partir del último acto que tenga por efecto impulsar el proceso, que haya sido idóneo para impulsar el proceso, o a partir de la última resolución judicial. Esto en realidad entra dentro del concepto de acto, es decir, los actos procesales pueden ser tanto de las partes como del tribunal, ¿sí? Entonces, desde el último acto de las partes, que tenga de cualquiera de las partes, que tenga por efecto impulsar el proceso, o resolución judicial que tenga por efecto impulsar el proceso. No todas las resoluciones judiciales tienen por efecto impulsar el proceso, ¿está claro? Si yo digo, vengo por el presente, presento un escrito, vengo por el presente a denunciar nuevo domicilio real en tal calle, tal número, y sale una resolución que dice, téngase presente el nuevo domicilio real denunciado, ni ese escrito, ni la resolución son actos, serían actos impulsores. ¿Cuáles son los plazos? Y después volvemos, después de hablar del plazo, volvemos al tema del cómputo por la cuestión de los inhábiles y las ferias judiciales. Los plazos, fíjense, vamos con el código de provincia, el 310 va a decir de 6 meses en primera o única instancia, de 3 meses en procesos sumarios y sumarísimos, de 3 meses en segunda, en cualquier proceso, en segunda o ulterior instancia, y también en los juicios ejecutivos, y también el plazo de prescripción si fuese menor a alguno de estos plazos señalados. Pasamos a explicar. Primero, en provincia, el plazo de 6 meses, en la práctica va a terminar siendo solo para el proceso ordinario. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos regla general, en primera instancia, 6 meses. Pero si es sumario, sumarísimo, es 3, ¿qué nos queda? Nos queda el ordinario. Y si es ejecutivo, es 3, nos queda el ordinario. Entonces, primera instancia, ordinario, 6 meses. Sumario, sumarísimo, ejecutivo, 3. Segunda instancia o ulterior instancia, todos 3. ¿Sí? Ahora, puede ser que el derecho reclamado en el proceso tenga un plazo inferior al de prescripción. En el código actual creo que no existe, pero en el código anterior, por ejemplo, el código de Vélez, el plazo para vicios redivitorios era de 3 meses, y por ahí esa acción podía generar un proceso ordinario cuyo plazo de caducidad era de 6. Entonces, en ese caso, el plazo de caducidad no era de 6, pese que estábamos en primera instancia en un proceso ordinario, sino de 3, porque era el plazo establecido. Eso ya no ocurre más porque ahora es de 6 meses, el plazo de vicios revitorios, porque era el plazo de prescripción. Es decir, si el plazo de prescripción es menor al plazo de caducidad, el que vale, el que se toma como plazo de caducidad, es el de prescripción. En Nación, fíjense, el artículo 310 agrega un par de cosas más. Primero, en Nación recuerden que no hay sumario, así que va a ser 6 meses en primera única instancia, de 3 meses para sumarísimos, o también para segunda o tercera instancia, porque Código de Nación establece una tercera instancia ordinaria, que ya en realidad, vamos a ver, en la segunda parte está declarada inconstitucional. Y en el juicio ejecutivo agrega las ejecuciones especiales, ¿sí?
Y también agrega en los incidentes. El Código de Provincia no menciona las ejecuciones especiales, no menciona los incidentes, pero jurisprudencialmente, ya en forma unánime, se considera que la prescripción en ejecuciones especiales, como en incidentes, en provincia también es de 3 meses, aunque la ley expresamente no lo diga. Y el Código de Nación agrega otro plazo de caducidad más, que es de 1 mes en el incidente de caducidad. Es decir, quien promueve el incidente de caducidad, el demandado, por ejemplo, tiene también la carga de activar ese incidente de caducidad. ¿Sí? Entonces, si el demandado promueve el incidente de caducidad y lo deja durmiendo, pide la caducidad y sale la resolución que dice del pedido de caducidad en Nación, pedido de caducidad, traslado, y queda ahí, y nunca lo notifica. Pasan 4 meses. Podría la parte actora plantear la caducidad del incidente de caducidad. Parece un poco un trabalengua esto. Pero es muy importante porque en provincia no está previsto esto. Y ustedes me dirán, ¿y qué plazo se aplicaría? Y se aplica, para mí se aplicaría el plazo de todos los incidentes, que es el de 3 meses. Está claro, pero en Nación expresamente se establece 1 mes para el incidente de caducidad. Vamos a volver, cuando veamos cómo tramita el incidente de caducidad, vamos a volver sobre esto. El plazo se cuenta por meses. Acá nos salimos de la regla de los plazos judiciales en días hábiles, de los plazos también perentorios, y se cuentan por meses. Es decir, por días, por meses completos o por semanas completas, incluyendo los sábados y domingos. Es decir, y se computan de acuerdo a la regla del artículo 6 del Código Civil y Comercial. Es decir, de 15 a 15, de 16 a 16, de 20 a 20, ¿está claro? Entonces, plazo que empieza 16, olvidémonos obviamente de la cuarentena, ¿no? Supongamos que no hubiese habido cuarentena, no hubiese habido aspecto judicial, que hubiese empezado en plazo de, no sé, de 3 meses, que empezaba 16 de marzo, empezaba a correr 16 de marzo, terminaba 16 de junio. Si comienza un día que no está en el mes de finalización, empieza el 31 de marzo y es un plazo de 3 meses, no hay 31 de junio, se cumple ese plazo el 30 de junio. ¿Está claro? Suponiendo que fuera de 3 meses. ¿Sí? El razonamiento es el mismo si fuera de 6 u otro término. Es de corrido, pero no se cuenta, esto originalmente no estaba, esto se agregó en sendas reformas en Código de Nación y Provincia, no se cuenta la feria judicial, es decir, un plazo de caducidad de instancia de 3 meses que empieza a correr. El último acto impulsorio fue o la última resolución que tenga por efecto impulsar el proceso fue el 16 de diciembre del año que se les ocurra. ¿Sí? Los 3 meses corridos se cumplirían el 16 de marzo, ¿sí? Enero, febrero, marzo. Pero todo enero es feria judicial, entonces se cumpliría ese plazo el 16 de abril, porque se descuenta del cómputo la feria judicial. Lo mismo ocurre con las 2 semanas de la feria judicial de invierno, de mitad de año, generalmente entre generalmente en julio, segunda quincena de julio, primeros días de agosto. ¿Sí? Esto ocurre lo mismo. Son los únicos inhábiles que se excluyen en el cómputo. De lo contrario es de un tirón, de corrido, mes a mes. ¿Y los feriados que no son judiciales? ¿Cómo? ¿Y los feriados que no son judiciales? También corren. Todo, se computa todo, se computa la semana completa y el mes completo. ¿Sí? Los feriados que no son judiciales quedan también, se cuentan como si fueran hábiles. ¿Está claro? Lo único que es la feria judicial, la de enero y la de mitad de año. Digo de julio, porque realmente es en julio, pero podría ser, bueno, este año no sé cuándo será. Bien, habíamos visto
Concepto. ¿Qué ocurre si hay litis consorcio? En ese caso, normalmente los actos normalmente no, en algunos casos sí, en otros no, los actos de un liticonsorte benefician a los otros, el liticonsorte. En el caso del impulso del proceso, eso es, ¿no? Si son varios actores, eso beneficia a los demás, ¿sí? El acto de un liticonsorte para todos. De la misma manera que si el que impulsa el proceso es el demandado. ¿Por qué? Porque la instancia es una sola, no hay varias instancias. Me están diciendo corta. Vamos, ¿ahora se escucha bien? ¿Alguno que me vaya contestando? ¿Ahí está mejor? ¿Ahora sí? Un poco mejor. Bien, ok. Seguimos entonces. Repito entonces los últimos 2 minutos. Les decía que el impulso hecho por uno de los litisconsortes, supongamos que es un proceso, beneficia a los demás, pero también el impulso de la parte demandada también impulsa, también beneficia al actor porque la instancia es una sola, ¿sí? Otra vez se corta. A ver ahora. A ver ahora, ¿me están escuchando bien? Bueno, sigo. La instancia es sola. No hay una instancia para el actor y otra para el demandado, ¿sí? No hay instancia para un actor y otra para los demás actores, ¿sí? Entonces, cualquier acto de impulso, venga de donde venga, interrumpe el plazo de caducidad. A partir de un acto impulsorio, el plazo de caducidad vuelve a cero y empieza a correr nuevamente, ¿sí? Seguimos. El plazo puede estar suspendido o interrumpido. Sí, el plazo puede quedar suspendido o interrumpido, ya sea por cuando las acciones judiciales cuando el proceso esté suspendido. Puede ser que esté suspendido en los términos del 157 por acuerdo de partes, cuando suspender los plazos procesales, ¿sí? Y también puede ser que el juez suspenda las actuaciones. Cuando el juez suspende las actuaciones, puede ser, por ejemplo, cuando tenga que resolver una acción de procesos, cuando tenga que ir a un tercero obligado, entonces, en ese caso, se suspende el trámite del proceso y todos los plazos procesales hasta que, incluido el de caducidad, hasta que comparezca el tercero o hasta que se resuelva la acumulación de procesos. En esos casos, no corre no corre el plazo de caducidad. Hay una pequeña diferencia, y es que a veces la suspensión está hecha hasta que alguna de las partes realice un acto. Por ejemplo, la parte, el suspende el proceso hasta que una de las partes presente una determinada documentación. Dice, se intima a la parte actora, por ejemplo, a que en el plazo de 10 días presente X documentación y hasta tanto queda suspendido todo el plazo. Notifíquese. La parte actora empiezan a correr los 10 días para presentar esa documentación. Durante esos 10 días quedó suspendido el proceso. Terminó el plazo de 10 días, se reanuda automáticamente
se reanuda automáticamente el plazo de caducidad de instancia. Bueno, el Código Nación dice que si eso depende de un acto, si esto depende, la suspensión depende de un acto de una de las partes, se reanuda automáticamente. De lo contrario, se necesita la reanudación del proceso pedida expresamente por una de las partes. El Código no dice absolutamente nada, de manera que si el juez suspende el proceso, hasta que nadie diga nada, queda firme. Todos los plazos procesales incluidos de caducidad. ¿Sí? Esto es muy importante porque en el Código de Nación tienen que prestar ustedes mucha atención que si el juez suspende el proceso, repito, hasta que alguna de las partes realice un determinado acto, vencido el acto, la parte interesada, la parte actora, tiene que intimar a que se reanude el proceso. ¿Está claro? Porque de lo contrario se expone, si lo deja durmiendo, se expone una eventual causa de ¿cómo es el trámite del incidente de caducidad de instancia? Y acá, acá viene la gran diferencia respecto del Código de Provincia y del Código de Nación. ¿Quiénes pueden pedir la caducidad de instancia? ¿Quiénes tienen legislación para pedir la caducidad de instancia? Obviamente que es el demandado, ¿sí? La parte es la que inició, que promovió la instancia, que inició el proceso, es la parte actora quien en principio tiene la carga de impulsarlo. Entonces, la parte actora, si pidiera la caducidad de instancia, esto implicaría una suerte de resistimiento del proceso, ¿está claro? O sea, no tiene lógica que la parte actora pida la caducidad de su propia instancia. De la instancia que ella misma abrió. Entonces, el que la va a pedir va a ser el demandado, ¿sí? Y también la puede disponer el juez de oficio. Bien, no se entiende, porque no se entiende el contenido, alguien me dice, o porque no se escucha. No, profesor, no se escucha. Se traba. Bien, bueno, esperemos que tengamos, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora también? ¿Ahora se escucha? Sí, sí, lo que pasa es que si fuera mi conexión, si fuera mi conexión, en realidad sería que no se me audio. Bien, ¿ahora están escuchando bien? No. Bueno, estamos en problemas. Se sigue cortando. A ver, de vuelta. Ahora sí me están escuchando bien. Ahora sí. Están un poco más. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Sí, se sigue escuchando entrecortado. Bueno, sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a salir y vuelvo a entrar.
Bueno, espero que tengamos más suerte ahora. Vayan, vayan diciéndome a ver si se escucha un poquito mejor. Y si no, no sé. Bien, por ahora se escucha. Bueno, esperemos que no se corte. Les decía, ¿quiénes pueden pedir la legitimación? ¿Quién tiene legitimación para pedir la... Ah, yo me quedé, dice alguien, Franco, si el plazo puede ser interrumpido o suspendido. Sí, el plazo puede ser, el plazo puede ser suspendido, interrumpido, ya sea cuando las partes acordaron la suspensión de los plazos procesales, que es lo que dice el 157, les da la posibilidad a las partes de acordar la suspensión de los plazos procesales, y también cuando el juez hubiese ordenado, en determinadas circunstancias, la suspensión de los actos procesales, ¿sí? Perdón, de los plazos procesales, la suspensión del proceso en general. Por ejemplo, les decía, cuando una parte pide la citación de un tercero obligado y el juez suspende las actuaciones hasta que comparezca el tercero, hasta que sea notificado el tercero, independiente después de que si comparece o no comparece. O también, por ejemplo, recuerden que la acumulación de proceso, por ejemplo, también tiene por efecto suspender el proceso. Se suspenden todas las actuaciones hasta que se decida la acumulación, ¿sí? Si procede o no procede la acumulación, y en ese caso, si esto queda en un juzgado o en otro. Eso suspende todos los plazos procesales, incluido el de caducidad. A veces, les decía, les aclaraba que la suspensión está originada en la intimación a una parte a realizar un determinado acto procesal, por ejemplo, acompañar una determinada documentación, y en ese caso, el Código de Nación lo que dispone es que el plazo podría reanudarse inmediatamente de vencido el plazo de suspensión, 10 días, por ejemplo. En cambio, el Código de Provincia no dice nada, por lo cual, hasta que una parte expresamente no pida la reanudación del proceso, quedaría, casi le diría, ad eternum suspendido. ¿Sí? ¿Quiénes pueden pedirla? Fíjense, el 315 en el Código de Provincia, la puede pedir el demandado. El actor les decía que no, porque esto implicaría desistir de la instancia, y también la puede disponer el juez de oficio. ¿Contra quiénes opera? Es, en principio, obviamente contra la parte actora, que independientemente que sea, fíjense, el 314, el Estado, ya sea el Estado nacional en el Código de Nación, provincial o municipal, en provincia, y también contra los menores, que esto tiene un poco también que ver con el Código Civil y Comercial, que dice que la prescripción también opera contra los menores, excepto cuando los menores y los incapaces en general, excepto cuando el incapaz carezca de representante. Si carece de representante, no, porque está impedido de realizar todo tipo de acto procesal válidamente. ¿Sí? Esto es lo que dice el 314 en la última parte. ¿Cómo tramita el incidente de caducidad? Es decir, ¿qué ocurre desde que se advierte la inactividad hasta la resolución que decreta la caducidad de la instancia? Y entonces, acá es necesario distinguir provincia de nación. Vamos con provincia. En la provincia de Buenos Aires, el sistema es el siguiente. El sistema es el siguiente. El demandado, si advierte la inactividad procesal dentro de los plazos establecidos por la ley, 6 meses o 3 meses según el caso y el proceso y la instancia, va a presentar un escrito solicitando se decrete la caducidad de la instancia. Esto tiene que hacerlo antes que la parte actora active el proceso, o antes que en realidad de consentir la activación del proceso por la parte actora. Es decir, a ver, es un proceso ordinario en primera instancia. Tenemos un plazo de 6 meses, ¿sí?
de caducidad de instancia. Pasaron 8 meses. O sea, se da el supuesto del plazo sin lugar a dudas. Pasaron 8 meses desde el último acto impulsorio. La parte actora se da cuenta de esto, dice, uy, tengo el juicio parado, tengo el juicio dormido, voy a impulsarlo antes de que me pidan la caducidad de la instancia. E interpone un escrito impulsando el proceso. ¿Sí? Para que ese escrito, ese acto procesal, interrumpa el plazo, tiene que estar consentido, es decir, desde que quede notificado, por ejemplo, al Ministerio Legis, tienen que pasar 5 días hábiles, y tiene que estar consentido por el demandado. Si la parte actora impulsa el proceso, advirtiendo de que está recontrapasado en el plazo de caducidad de instancia, impulsa el proceso, sale el despacho diciendo, no sé, supongamos que pida una nueva cédula de notificación de la demanda, a algún demandado que todavía no lo pudimos notificar. Y el demandado advierte esta situación, puede pedir la caducidad de instancia. Ustedes me dirán, pero el impulso no interrumpió el plazo, no lo hizo correr de cero nuevamente. Sí, es cierto, pero el demandado tiene la posibilidad de oponerse a ese impulso y pedir la caducidad. ¿Está claro? Entonces, primer supuesto. La parte actora, tenemos cumplido el plazo de caducidad. Si no lo tenemos cumplido, por más que lo pida el demandado, el juez le va a decir que no. Pero tenemos cumplido el plazo de caducidad. La parte actora impulsa el proceso. Y el demandado, dentro de los 5 días hábiles, se opone, pide la caducidad de instancia. ¿Sí? Segundo supuesto, la parte actora no impulsó el proceso, no hizo absolutamente nada, que es el supuesto que más seguido se produce en materia de caducidad. Es decir, ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se dio cuenta que tenía un proceso detenido, sin actividad procesal, entre comillas, dormido. Y entonces el demandado espontáneamente se presenta y pide la caducidad de instancia. ¿Está claro? En ese caso, el juez lo que va a hacer es previamente intimarlo por el plazo de 5 días, y esta intimación es por cédula, cédula electrónica, al actor a que active, manifieste su intención de activar, de continuar el proceso y active el mismo. Ojo que esta intimación tiene 2 patas. Una, que manifieste la intención de continuar el proceso, y 2, que haga algo al respecto, que haga un acto impulsorio. No basta con que el actor diga, cuando lo intiman, diga, sí, tengo interés, tengo interés en continuar el proceso. Antes de seguir, la pregunta, Ailín, o sea que los plazos por el 310 serían un mínimo de 6 o 3. No, los plazos, el plazo del 310 hay que interpretarse de la manera que yo explicaba recién. Es decir, desde el último acto impulsorio, contar 6 meses para adelante. O si se querés, si querés, te parás en cualquier momento del proceso, mirás, hoy 22 de mayo, o sea, hagamos de cuenta que todos los días que no hubo asueto judicial, ¿sí? Hoy 22 de mayo, miramos para atrás 6 meses. Si el último acto impulsorio fue en un proceso ordinario en primera instancia de más de 6 meses para atrás, fue en septiembre del año pasado, yo demandado, estoy en condiciones de pedir la caducidad de instancia. Es uno sumarísimo, si pasaron más de 3 meses desde el último acto impulsorio, estoy en condiciones de pedir la caducidad de instancia. ¿Sí? Esa es la manera de la interpretación. Volvemos. Entonces, el demandado pide la caducidad, levanta la mano y dice, señor juez, pido la caducidad de instancia. No levanta la mano, obviamente, presenta un escrito diciendo, señor juez, atento al haberse cumplido el plazo dispuesto por el artículo 310, solicito se decrete la caducidad de instancia. El juez va a decir, previamente, intímese a la parte actora que manifieste si tiene intención en continuar con el proceso y realice un acto impulsorio. La parte actora tiene 3 posibilidades. Una, que diligentemente, dentro del plazo de 5 días, que es de intimación, presente un escrito diciendo, tengo intención de continuar con el proceso y solicito que
tal cosa, y hace un autoimpulsorio. Solicito una nueva cédula de notificación de la demanda, lo que fuera, ¿sí? O solicito la apertura a prueba, o solicito auto para sentencia. La otra posibilidad es que en ese caso el proceso, la parte actora salvó la caducidad, entre comillas, salvó la caducidad, entre comillas, y el proceso continúa, ¿sí? La segunda posibilidad es que la parte actora conteste, pero no realice un acto impulsorio, y en ese caso se le decretará la caducidad de instancia. Conteste diciendo, bueno, obviamente si dice no tengo interés, se decreta la caducidad de instancia, pero si contesta diciendo tengo interés, pero no hace ningún acto impulsorio, se decreta la caducidad de instancia. La tercera posibilidad es que la parte actora no haga nada, no conteste, se decreta la caducidad de instancia, ¿sí? Lo importante es que, y resumiendo, que en el Código de Provincia se le da esta advertencia y esta posibilidad, vamos a ver que por única vez, a la parte actora, para salvar la caducidad de instancia. Esta suerte de llamado de atención. Vamos a ver que en el Código de Nación no está. Este llamado de atención es por única vez, ¿sí? Supongamos que se cumplió el plazo de caducidad de instancia, el proceso está parado. La parte actora es intimada a impulsar el proceso, lo impulsa, salvó la caducidad de instancia y el proceso continúa, lo que explicábamos recién. Continúa el proceso y más adelante se repite la situación. Otra vez el proceso sin movimiento, sin actividad procesal, por el plazo cumpliéndose el plazo de caducidad de instancia. Pasan más de 6 meses o más de 3 meses, según el caso, con el proceso parado, sin movimiento o sin actos impulsorios. En ese caso, la parte demandada vuelve a advertir esta situación, pide la caducidad de instancia y el juez, comprobando esta situación, que pasó el plazo de caducidad de instancia sin actividad procesal, la decreta automáticamente. Es decir, no hay una nueva intimación, ¿sí? Esto inclusive, cuando se había reformado el Código Procesal, no tenía un límite de intimaciones y se prestaba un poco un abuso, ¿no? Me intimaban, digo, sí, quiero continuar. Continuaba, volvía a darse la situación, me volvían a intimar y así pasaban 50 intimaciones. Bueno, esto se reformó, hay una sola intimación. Yo a veces digo, hagan de cuenta que cuando a la parte actora la intiman para activar el proceso, ya juega el partido con tarjeta amarilla. A la próxima falta, lo expulsan. Bueno, acá es lo mismo. Acá juega con esta advertencia, ¿sí? Y la próxima vez que incurra en una nueva inactividad procesal, por el plazo establecido por la ley, ahí sí se decreta la caducidad de la instancia. No se la vuelve a intimar. Acá no le vuelven a perdonar la vida. ¿Tá? Seguimos en provincia. La caducidad, decía, puede ser pedida por el demandado, pero también puede ser decretada de oficio. Acá la situación sería la siguiente, rebobinamos. Proceso sin actividad procesal por más de 6 meses o más de 3 meses, según el caso y el proceso en instancia, como explicamos, y es el demandado, la parte actora duerme, el demandado también duerme, no dice nada, y la parte actora, perdón, y el juez sí de oficio advierte la inactividad procesal. Agarra el expediente y dice, che, esto está parado. ¿Qué hace? Intima de oficio a la parte actora a que active el proceso. De la misma manera que si se lo pedía cuando se lo pedía el demandado. Pero en este caso es el juez el que toma la iniciativa, intima a la parte actora y con el mismo trámite. La parte actora puede activarlo o no activarlo, lo activa, el proceso continúa, no lo activa, el proceso, se decreta la caducidad de instancia. Y también esta intimación por única vez. Entonces, repasando. En Provincia de Buenos Aires, el demandado pide la caducidad de instancia, el juez activa a la actora, intima a la actora a que active el proceso, lo activa, el proceso continúa, no lo activa, se decreta la caducidad de instancia. Se repite la situación y ya sea de oficio o a pedido del demandado, se decreta la caducidad de instancia. La segunda opción, de oficio. El juez advierte la inactividad, intima a la parte actora, si activa, el proceso continúa, si no activa, si no hace nada, se decreta la caducidad de instancia. Quiero señalar una diferencia
Si ya estaba intimado anteriormente, sí, si ya estaba intimado anteriormente, el juez vuelve a advertir la inactividad, que se repite la situación, la decreta directamente. Quiero señalar una diferencia, y yo se los puse bien en el material que subimos al aula virtual, y es entre la caducidad de instancia pedida por el demandado o ordenada de oficio, que es la siguiente. Que yo les dije, el demandado puede pedirla antes de haber consentido la interrupción del plazo. Es decir, la parte actora interrumpe el plazo. La parte actora se da cuenta que el proceso está parado hace 8 meses. Va corriendo el abogado de la parte actora a su estudio diciendo, antes que me pidan la caducidad de instancia voy a impulsarlo. Lo impulsa. Anda en el escritorio electrónico y lo impulsa. El demandado todavía tiene hasta 5 días para poder, después una vez que queda notificado de ese acto, hasta dentro de los 5 días puede oponerse y pedir la caducidad. En cambio, el juez no. Frente al juez, el impulso de la parte ya lo interrumpe. ¿Sí? Y el juez, si se da cuenta al día siguiente del impulso, dice, llegué tarde, no puedo decretar la caducidad de instancia. No hay acá consentimiento por parte del juez. Es decir, si el juez decía, yo la verdad le quería que... No lo va a decir esto, obviamente, pero decía, yo le hubiese decretado la caducidad de instancia, porque el juicio está parado hace un montón de tiempo, pero ya lo impulsaron, no puedo hacer nada. En cambio, la demandada sí puede, siempre y cuando no consienta, hasta dentro del plazo de consentimiento de este acto, que son 5 días hábiles de realizado el mismo. ¿Cómo es en Nación? En Nación es diferente. En Nación es como era antes en provincia. Por eso en provincia cuando se crea esta intimación, dicen, bueno, desapareció la caducidad. Bueno, esto más o menos, porque sigue habiendo muchas caducidades. En Nación hay que tener mucho cuidado cuando litigamos en Nación con la caducidad. ¿Por qué? Porque en Nación no hay intimación. Es decir, que si la parte demandada advierte la inactividad procesal, pide la caducidad de la instancia, ¿sí? Y el juez corre traslado a la parte actora, pero no para que active el proceso. Corre traslado para respetar la bilateralidad y para que la parte actora pueda plantear si hubo actos impulsorios o si la demora no le es imputable. ¿Está claro? Que esto lo vamos a ver ahora en unos minutos. Ahora, no puede impulsar el proceso. No puede decir, no, sí, ahora me doy cuenta que tenía el juicio parado, lo impulso y salvo la caducidad. No. Es decir, que si es un juicio que está parado hace 10 meses, un proceso que no tiene movimiento procesal hace 10 meses, la parte actora notificada del pedido de caducidad, y no hubo absolutamente ningún acto impulsorio, no hay ningún acto que pueda generar alguna duda, y la verdad que es muy poco lo que va a poder decir. Se cumple el traslado, el juez resuelve, decreta o no la caducidad. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es el trámite? Si lo pide la parte demandada, escrito de la demandada pidiendo la caducidad, el juez corre a traslado, la parte actora contesta, pero el traslado no es para que active, no es una intimación. Contesta, el juez resuelve. Si la decreta de oficio, si es de oficio, directamente la decreta el juez de oficio. No intima, no pide, no corre traslado, no hace nada. Advierte la inactividad y la decreta de oficio. ¿Está claro? Entonces, en Nación, la dinámica es mucho más rigurosa. ¿Por qué? Porque no tenés la parte actora, y el abogado de la parte actora particularmente, que es el que tiene la responsabilidad de activar el proceso, no va a tener esta segunda oportunidad que tiene el Código de Provincia con la intimación. ¿Está claro? Si se le pasó el plazo de caducidad y el demandado o el juez se dan cuenta, le decretan la caducidad en instancia. La caducidad de instancia no se va a decretar cuando la demora, o para que se decrete, la demora tiene que ser imputable a la parte actora. Pero cuando la demora no fuera imputable a la parte actora, no se puede decretar la caducidad de la instancia. Si el próximo acto procesal es una audiencia para recibir la declaración confesional a las partes y testimonial a los testigos, y la audiencia se fija para dentro de 8 meses,
y no hay otro acto procesal que hacer hasta la audiencia, no podemos decretar la caducidad de instancia porque en realidad la parte actora lo único que le queda es esperar la audiencia. Él no fue la parte actora la que puso la audiencia para dentro de 8 meses, fue el juzgado, entonces no es una demora que le es imputable. Si yo pido un auto para sentencia y el juez tarda 7 meses en sacar la sentencia, no le podemos pedir a la parte actora la caducidad de la instancia. Te me dirán, sí, pero el juez tiene la obligación de dictarle en plazo, y si no, las partes pueden pedir el retardo de justicia. Sí, también es cierto, pero no es una demora imputable a la parte actora, ¿sí? No es una demora imputable a las partes. Yo siempre hablé de la parte actora, de quién la puede pedir y contra quién y a quién se le pide. Yo dije, la pide el demandado contra la parte actora. Esto es en el proceso principal, pero en un incidente, las partes son el incidentista, que lo inicia, y el incidentado, que es la otra parte. El incidentista puede ser el demandado. Supongamos que se presenta el demandado iniciando un incidente de nulidad de notificación, ¿sí? El incidentista va a ser el demandado y es el demandado quien va a tener la carga de activar ese incidente. ¿Está claro? El que inicia es el que tiene la carga. Y en los recursos, el recurrente, quien interpuso el recurso, es quien tiene la carga de activar ese recurso. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de la caducidad de la instancia? La caducidad de instancia, obviamente, respecto del proceso, termina el proceso, extingue el proceso. No extingue el derecho. El derecho puede ser invocado, puede ser reclamado nuevamente en otro proceso por el mismo objeto y causa. E inclusive, las pruebas producidas en el proceso donde se decretó la caducidad son válidas en el proceso posterior. Lo que sí es que el proceso donde se decretó la caducidad no interrumpió la prescripción, ¿está claro? Entonces, si yo tenía un plazo de prescripción de 3 años, por ejemplo, en responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, y a mí me decretaron la caducidad cuando el proceso ya lleva 4 años, ¿está claro? Digo, bueno, el inicio de vuelta. Sí, lo voy a iniciar de vuelta, pero me van a oponer a una flor de excepción de prescripción y me la van a ganar. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el proceso en donde me decretaron la caducidad se hace de cuenta que no existió. Está claro, a los efectos de la prescripción, para que ustedes entiendan. Entonces, nunca fue interrumpida. Si la decreta de oficio no le corresponde notificar al actor para que éste diga si hubo causa no imputable, no. En nación, si la decreta de oficio, la decreta de oficio. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. Respecto de los efectos, le decía, termina el proceso, no extingue el derecho que puede ser reclamado nuevamente, y también puede ser iniciado el mismo proceso por el mismo objeto y causa, precisamente porque el derecho no está extinguido, siempre y cuando no esté prescripto. ¿Sí? Y si está prescripto, se podrá iniciar, pero está sujeto a que le planteen la prescripción. ¿Sí? Por otro lado, hay que hacer una diferencia entre primera y segunda instancia. Si la caducidad se decreta en primera instancia, yo puedo iniciar, yo parte actora, puedo iniciar un nuevo proceso por el mismo objeto y causa. ¿Sí? El derecho no está extinguido. Esto es cuando la caducidad se decreta en primera instancia. Ahora, si la caducidad se decreta en segunda o ulterior instancia, la situación es distinta. Acá ya no voy a poder iniciar un nuevo proceso por el mismo objeto y causa. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia. Es decir, si yo estoy en cámara, estoy en segunda instancia, es porque yo interpuse un recurso de apelación contra la sentencia. Entonces, lo que cae, fíjese que no es caducidad del proceso, es caducidad de la instancia. Lo que cae es la instancia. ¿Está claro? Entonces, si yo estoy en la Cámara, estoy en segunda instancia, lo que cae es de que desde que me concedieron el recurso y me fui a Cámara, en adelante. Entonces, si eso es todo lo que cae, hasta la concesión del recurso, es lo que se cae con la caducidad, ¿qué es lo que queda en pie? ¿Qué es lo último que se hizo antes? La sentencia. Y la notificación de la sentencia, obviamente. Eso queda en pie. ¿Sí?
Entonces, repito, efectos de la caducidad de instancia. Si la caducidad se decreta en primera instancia, no extingue el derecho, se puede iniciar, hace cosas jugadas en sentido formal, se puede iniciar un nuevo proceso por el mismo objeto y causa. Y las pruebas que se produjeron en el proceso anterior son válidas en ese segundo proceso. Lo que sí es que no es válido ese proceso, donde se decretó la caducidad, para la interrupción de la prescripción. Ahora vamos con las costas. Sí, quedaría firme. Ahí te contesto, Franco. Si se decreta la caducidad en segunda instancia, cae la segunda instancia, de manera tal que la sentencia que se dictó en primera instancia queda firme y consentida. Y ya entonces ese derecho no se puede reclamar nuevamente. No puede haber un nuevo proceso. Caducidad en primera instancia, puede haber nuevo proceso, igual. Caducidad en segunda o tercera instancia, no puede haber nuevo proceso igual. Porque la sentencia impugnada con el recurso que abrió esa segunda instancia, que se decretó caduca, que se declaró caduca, ha quedado sin efecto, cae y queda firme la sentencia, ¿sí? Y es cosa juzgada, sí, por supuesto. Las costas las paga si bien el Código Procesal de provincia no se refiere a las costas en la caducidad, pero existe consenso a que se aplica el principio general de la derrota, y las costas son a cargo de la parte actora. Otra cosa es que yo les decía, un poco surgió de lo que hablamos, respecto de los presupuestos. Yo les decía, los presupuestos tiene que haber una instancia, esto ya lo explicamos, desde que se inicia desde promueve la demanda hasta la sentencia. Tienen que haber inactividad procesal, esto ya lo explicamos, es decir, falta de actos impulsorios. Se tienen que haber producido los plazos dispuestos por la ley, los de 6 meses o 3 meses según el caso, o un mes en el caso de incidente de caducidad en nación. Y tiene que haber una resolución judicial. La caducidad no se opera automáticamente. El plazo de caducidad de 6 meses o 3 meses no es perentorio, ¿sí? Entonces, si yo, parte actora, activo el proceso, interrumpí el plazo, y lo único problema que puedo tener es que el demandado, solamente el demandado, no el juez, se oponga a la activación dentro de los 5 días y me pida la caducidad. Pero si el demandado la deja pasar, omite esto, y activé el proceso, la activación quedó firme, salvé la caducidad, interrumpí la caducidad, aunque el juicio hubiese estado parado un año. ¿Está claro? Y el juez, menos todavía, porque el juez, repito lo que explicaba recién, una vez que yo interrumpo el plazo, activo el proceso, cualquier cosa que quiera hacer el juez después llegó tarde. ¿Sí? El demandado tiene ese changüí de la posibilidad de no consentir el acto impulsorio, ¿sí? Diciendo, llegó tarde, ¿sí? Pero si lo consiente, quedó interrumpido el proceso y el proceso sigue. Fíjense que en los demás plazos procesales esto no ocurre. Yo no puedo contestar una demanda al día 18, porque es extemporánea. Por más que el juez esté de acuerdo, por más que el demandado no diga nada, el juez va a decir es extemporáneo y me devuelve el escrito. ¿Está claro? Bien, vimos. A ver si nos queda algo. Interrupción, clase de efecto, liquidación de actividad pasiva, declaración de oficio, recursos. Recursos. Obviamente la sentencia que decreta la caducidad de instancia causa un gravamen, pero si la decreta, si la rechaza no. Entonces, solamente es recurrible cuando decreta la caducidad de instancia. Si rechaza el pedido de caducidad de instancia, esa sentencia no es recurrible. ¿Está claro? Cuando la decreta sí, porque evidentemente causa un gravamen a la parte actora porque termina el proceso. ¿Sí? Fíjense que va a ser una sentencia que, si bien va a ser interlocutoria, va a tener por efecto la finalización del proceso o impedir que continúe, es decir, va a ser una interlocutoria, pero que va a generar un efecto de definitiva, porque si bien no resuelve la cuestión de fondo, porque no resuelve nada, solamente lo único que resuelve es la caducidad, pero tiene el efecto de que el proceso termina. Bueno, creo que he agotado todos los puntos.
así que vamos a ir terminando, estamos en tiempo, son casi 4:30. Y en un ratito ya tenemos que estar tomando el parcial de elementos también en forma electrónica. Desde ya, muchas gracias a todos, muchas gracias a los alumnos y muchas gracias particularmente a las chicas y los chicos del centro de estudiantes. El viernes que viene, todavía no tengo las coordenadas del Zoom, el ID y la clave, pero tenemos previsto hacer una clase de repaso, ¿sí? Así que al mismo horario, ¿no? A las 13:15. Yo, y no sé si del Cerro va a ser otra, pero yo voy a hacer una otra, el viernes 29. Le vamos a estar avisando. Muchas gracias a todos y tengan buenas tardes y buen fin de semana.